Maestro Gerardo Laviaga, quiero decirle que me dio mucho gusto leer en su plan de trabajo, en su proyecto de trabajo, que empezara por 20 compromisos para renovar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya nos ha hecho aquí algunos comentarios, amén de que en su documento es muy enfático y muy claro, cosa que se agradece. Se agradece mucho el evitar el rollo y yo creo la claridad de lenguaje. Me da gusto también encontrar en este plan de trabajo que plantea lo que yo considero que debe ser el futuro de la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que la Comisión de Derechos Humanos está llamada a un siguiente estrato, ya a ir a los niveles internacionales, a estar vinculado con los organismos internacionales y a establecer estos compromisos que también tenemos a nivel internacional en materia de derechos humanos que se han dejado al lado. Creo que en medio de un mundo globalizado urgente que México también se inserte en ese nivel. También me dio gusto leer el compromiso que hay por trabajar con los consulados para realizar servicio en beneficio de nuestra gente, que a menudo se ve muy olvidada. Y la coordinación que plantea entre las comisiones de derechos humanos. Yo quiero hacerle dos preguntas. Pero antes de ello quiero comentarle que estoy terminando un libro, he leído sus publicaciones, sus artículos, sus libros, que he disfrutado mucho, por cierto, y estoy ansiosa de que, y quiero saber cuándo va a sacar ya el que sigue de los hombres del poder, el que plantea a los mexicanos y a las mujeres en el poder. Pero esa no es mi pregunta, espero que el libro salga. Ahora mi pregunta es, ¿qué mecanismos se instrumentará para exigir la efectiva aplicación de las disposiciones internacionales en el contenido de las recomendaciones de los derechos humanos? ¿Y qué medidas tomará para mantener informados a los ciudadanos en manera permanente acerca de la situación que guardan las quejas presentadas en la Comisión de Derechos Humanos? Y mi reconocimiento por la consideración que se toma a las ONGs y a la sociedad civil, que también considero son muy importantes y a menudo las olvidamos. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, senadora Polensky. El artículo 133 de nuestra Constitución dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Ya está prescrito en nuestra Constitución. Cualquier autoridad tiene que entender que tiene que cumplir con esto, que le conviene cumplir con esto, porque esto hace confiable a nuestro país. Y cuando una autoridad no cumple con esto, bueno, tenemos que denunciarla. Y tenemos que denunciarla por todos los medios posibles. Hace rato hablaba de los tribunales, no solamente de los tribunales judiciales, de los tribunales políticos y de los tribunales de la opinión pública. En la medida, yo insisto, en que la gente sea transparente, hable y explique, vamos a tener una gran ventaja sobre esto. Déjenme hacer un recuerdo, señora, cuando yo fui director general de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En alguna ocasión se determinó un asunto y los medios criticaron terriblemente a la Corte, el asunto del anatocismo. No quedaba claro por qué se podía cobrar interés sobre interés en tal caso y no en tal otro. Los medios entraron enormes, fuertes, a exigir una explicación y los ministros no la dieron. Fui con uno de ellos y le dije: señor, hay que explicar. Y me dijo: usted no ha entendido la majestad de la Corte. Un ministro solo se explica por sus sentencias, y ahí está la sentencia. Era un libro de 600 cuartillas. Que lo lean. Cuando finalmente vieron el ataque tan duro, se dieron cuenta que tenían que salir a explicar. Fue un acto sencillísimo. Dos ministros, uno de ellos el actual presidente de la Corte, explicaron y contestaron todas las preguntas. A partir de ese momento, señora senadora, las críticas bajaron a cero. La gente había entendido por qué los ministros habían tomado esa decisión. Hoy, nuestro artículo 17, y eso es un mérito del Senado, por supuesto, de la Cámara de Diputados, del Presidente de la República y de muchas ONGs, dice: las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Si esto ha funcionado también con las sentencias, también tiene que funcionar con los tratados internacionales. Explíqueme, señor, por qué no adoptó tal cláusula.
Y cuando la autoridad diga, bueno, es que me convenía haberla adoptado, pues no solamente va a explicarla, sino que tendrá que retractarse. Me parece un elemento de lógica elemental. La segunda pregunta, las quejas, insisto, debe ser el último argumento de la CNDH. La recomendación debe ser lo último de lo que eche mano. Pero si no se atiende su recomendación, hay algo más, tribunales. Tenemos todo un título en el Código Penal sobre delitos cometidos por servidores públicos. Y estos delitos tienen que denunciarse. La CNDH no tiene la acción penal, pero puede... Ha concluido su tiempo, don Gerardo. Tiene el uso de la palabra el senador Santiago Krill. Muchas gracias, presidente. Pues en primer lugar, darle la más cordial bienvenida al maestro Gerardo Laviaga. Y quisiera aprovechar su presencia para hacerle una pregunta que tiene que ver con nuestra reforma constitucional que está en curso. Hemos recibido una minuta por parte de la Cámara de Diputados de una reforma que tiene la intención de incluir de plena forma el concepto de derecho humano dentro de nuestro texto constitucional. Por cierto, ya he hecho algunas otras intervenciones, pero me parece que con el conocimiento que usted tiene, mucho nos ilustraría si nos pudiera, en primer lugar, dar una opinión sobre esa reforma. En segundo lugar, comentar sobre el contenido de la minuta que hemos recibido en el Senado, en el sentido como que hay una confusión entre el concepto de derecho humano y el concepto de garantía individual. Y digo que hay una confusión porque la minuta establece que los derechos humanos pueden suspenderse bajo el mecanismo establecido en el artículo 29 de nuestra Constitución. Entonces, mucho le agradecería, maestro Laviaga, si pudiera comentar esto, porque yo pienso que una reforma como la que estamos discutiendo en el Senado de la República tiene que estar muy bien acabada, muy bien conceptualizada. Y una de las maneras de poder conceptualizar con precisión las categorías jurídicas que va a tener esta nueva reforma es, en primer lugar, distinguir entre derecho humano y garantía individual. Y en segundo lugar, entrar a la discusión si los derechos humanos pueden o no suspenderse. Yo digo que no, pero se lo pregunto a usted. Bien. Señor senador, quiero decirle que conozco este proyecto y me encanta. Me parece inteligente, claro, prístino y necesario para nuestro país. Los derechos humanos son aquellas prerrogativas y es un producto de un consenso internacional que es quizás el consenso internacional mejor logrado en la historia del hombre. Creo que es el mejor consenso, el consenso más amplio y más inteligente logrado en la historia del hombre. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esa ha dado paso a muchísimas otras declaraciones. Me encanta el proyecto de reforma y, señor, le aseguro que si yo fuera el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, haría a mí esa reforma y propugnaría ante el Senado para que la aprobaran lo más rápido posible. Segundo, los derechos humanos tienen esas prerrogativas del ser humano que lo son por el solo hecho de nacer, que hacen posible su libertad y su dignidad. Se contraponen con el concepto de garantías, que son los mecanismos procesales para hacer cumplir estos derechos. Yo creo, señor, y no solamente yo, incluso el Pacto de San José considera que en ciertos asuntos, que hay algunos derechos humanos que no se pueden suspender en ningún caso, la vida, por ejemplo. Pero hay otros que en ciertos momentos, en circunstancias determinadas, por una situación de emergencia, como lo dice el artículo 29 de nuestra Constitución, sí podrían ser suspendidos. Es un tema que habría que platicar largo, que discutir largo, pero me parece que hay algunos que no pueden ser nunca suspendidos y hay algunos que, en cierto momento, en ciertas circunstancias y acotadas a cierta región, sí se podrían suspender. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos agotado la lista de senadores que quisieron formular una pregunta. Nos queda más que agradecerle, don Gerardo, su participación y su interés de participar en este proceso totalmente inédito del Senado. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Y sí, toca llamar.